Y de igual manera, sí, ya tenemos la grabación lista y ahorita vamos a compartirles lo que es la pantalla. Ok. Entonces, bienvenidos a Estadística 1. Vamos a la sesión número 3. Y en la sesión número 3 vamos a hablar un poco sobre lo que son las distribuciones de frecuencia. Uno de los puntos principales que nosotros vamos a ver dentro de lo que es la estadística son las frecuencias, cómo se distribuyen. Para ustedes, ¿qué es una frecuencia? Algo repetitivo. Algo repetitivo. ¿Alguien Las más? veces con las que se repite algo. ¿Las? El número de veces con el que se repite algo. La cantidad de veces con la que ocurre un fenómeno. ¿Alguien que tenga otro concepto o algo adicional? Sí, algo que ocurre en un determinado tiempo. Cantidad de veces. Algo que ocurre en un determinado tiempo. Puede ser la frecuencia de un fenómeno durante cierto tiempo que nosotros lo queramos medir. Entonces, eso es una frecuencia. ¿Y para qué me sirve a mí distribuir esta frecuencia? Bueno, me sirve a mí para saber qué es lo que está sucediendo durante ese tiempo y con estos fenómenos. Entonces, aquí imaginámonos que vamos a tener datos en bruto. ¿Y cuáles son los datos en bruto? Son todos aquellos datos que yo no voy a tener organizados, que son los datos en los cuales vienen a mí y me entregan una lista, un documento, una cantidad de números al azar y me dicen, ok, aquí tenés todos estos datos, ordenarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo recibo toda esta información, yo lo primero que hago es ver cómo podemos ordenarlo. Muchas veces a ustedes se les ha dado la oportunidad de que están trabajando algo en Excel y lo primero que se les ocurre es que cuando quieren presentar la información o cuando quieren ver qué información tienen dentro de esto, lo primero es tratar de ordenar. Y nos vamos ahí a donde están los filtros y le ponemos ordenar de mayor a menor. O viceversa, de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, estos son los datos en bruto. Es todos estos datos desordenados que a mí me pueden dar. Entonces ponemos a 100 estudiantes de la universidad, los ponemos y en una lista alfabética por la universidad los ponemos todas las estaturas. Pero yo les voy a preguntar, si nosotros medimos en el orden de apellidos y los ponemos en ese nombre, en ese orden, muchas veces no va a ser lo mismo que ordenarlos por la estatura. Entonces, esos son datos en bruto, que nosotros vamos a tenerlos desordenados de acuerdo al campo que nosotros queremos evaluar. Entonces, para corregir esto, la estadística ocupa un patrón que le llaman ordenaciones, que es una ordenación, o ¿a qué se le llama ordenación? Se le llama ordenación a los datos numéricos en bruto dispuestos en orden creciente o decreciente de magnitud. Entonces quiere decir, yo puedo ordenar, nos que vamos a ordenar el clima del país durante el mes de enero. Entonces yo voy a poner de mayor a menor cuál ha ido siendo el clima que hemos tenido durante ese tiempo. Pero me van a decir, ok, pero eso no va a significar que lo tenga en el orden que yo lo necesito tener, sino cuál ha sido el comportamiento. Ok, si me quieres saber cuál ha sido el comportamiento, tengo que ordenarlo por fechas y eso me va a ayudar de la fecha menor a la fecha mayor y con ese orden yo puedo ver cómo ha ido fluctuando el clima durante el mes de enero en una determinada región. Entonces, esa es ordenación. Perdón. Entonces, y a la diferencia entre el número mayor y el número menor se le conoce como el rango de los datos. Por ejemplo, a la estructura mayor de los estudiantes es de 74 pulgadas y la menor es de 60 pulgadas. Entonces, el rango es de 14 pulgadas. Entonces, venimos aquí y yo les pregunto, ¿qué otros ejemplos me pueden poner a mí de rangos en datos y que podamos tener de manera desordenada?
La edad. Podría ser la edad. Si sacamos ahorita un censo de la edad de ustedes, que la persona menor bueno, mi edad es de 40 años, creo que soy la persona mayor de esta reunión. ¿Quién es la persona menor de la reunión? ¿Cuántos años tendrá? 16, 17, 18 años. Dejemos que tenemos a una persona con 18 años. Ok, entonces, ¿cuál es el rango de edades de esta reunión, de esta sesión que tenemos ahorita en estadística? ¿Alguien que me ayude? 40 menos 18 va a ser a... 22. Ok, entonces tenemos un rango de edades de 22 años en los cuales se encuentra nuestra edad mayor y nuestra edad menor. Entonces, para eso nos va sirviendo lo que son las ordenaciones para poder ordenar estos datos y poder empezar a analizarlos. Entonces, yo lo que voy buscando con esto es poder tener hasta cierto punto un mejor manejo de la información de datos que estoy recibiendo. Entonces, cuando yo ya tengo esa organización, yo puedo empezar a crear distribuciones de frecuencia. ¿Y cómo puedo crear estas distribuciones de frecuencia? Bueno, al organizar una gran cantidad de datos en bruto, suele resultar útil distribuirlos en clases o categorías y determinar las cantidades de datos que pertenecen a cada clase. Ok. Imaginémonos que tenemos a todos los estudiantes de Estadística 1 del grupo 02 y yo quiero distribuirlos en clases o categorías. Díganme qué clase o categoría podría ser para poder distribuirlos en este momento. Por carrera. Podría ser por carrera. ¿Algo más? Sexo. Por edad. Sexo, por edad. Por lugar de residencia. Lugar de residencia. Entonces, de esto se trata la distribución de frecuencias, en que yo pueda distribuir una cantidad de datos que yo tenga o de un grupo de muestreo que tenga, que yo pueda saber cómo lo voy a procesar. Entonces, yo voy a ir determinando qué cantidad de datos pertenecen a cada clase. Y esta cantidad de datos se conoce como la frecuencia de clase. Y hablábamos que frecuencia es las veces que se va repitiendo un dato. Entonces, a la disposición de tabular los datos de clases con su respectiva frecuencia de clase, se le conoce como distribución de frecuencia o tabla de frecuencia. Entonces, si continuamos con el ejemplo de estos 100 estudiantes a los cuales se les midió entre 74 y 60 pulgadas, vamos a empezar a revisar a ver cuál ha sido la frecuencia que tenemos. Aquí tenemos a continuación el ejemplo de cuál ha sido las estaturas que nos han dado dentro de el orden que les estamos generando. Ok, si me ayudan con esto, ¿cómo creerían ustedes que es la mejor manera de poder ordenar estos datos? Por la cantidad de estudiantes. Por la cantidad de estudiantes. Ok, eso es por la cantidad de estudiantes. Nosotros tenemos la cantidad de estudiantes y lo podríamos ordenar de esa manera, pero cambiaríamos la estatura y no sabríamos la estatura si va a ir en orden ascendente o descendente. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a determinar qué es lo más relevante para nosotros. Porque si yo quisiera saber cuál es la estatura que más, o el rango de estaturas entre el que más tenemos alumnos, tendría que ordenarlo por la cantidad de estudiantes, pero en este caso está ordenado de manera ascendente en lo que es la estatura. Entonces, si yo vengo y veo las personas que tienen entre 60 y 62 pulgadas de estatura, vamos a saber que son 5 estudiantes. Y así sucesivamente hasta llegar a los 74 estudiantes. ¿Alguien sabe esta distribución de frecuencia
¿cómo lo podemos evaluar o cómo la podemos ir segmentando para tener esta cantidad de rango? Tomaríamos en cuenta la cantidad mayor y también la cantidad menor, como estaba en el ejemplo anterior. La cantidad mayor contra la cantidad menor. Exacto. Entonces, nosotros queremos saber cuántas, en cuántas distribuciones lo quiero tener, en cuántas categorías puedo ir agrupando los alumnos. Entonces, para yo determinar eso, tengo que saber cuál es mi rango y dividir ese rango entre la cantidad de clasificaciones que quiero tener. En ese caso, yo dividí 14 entre 5 y a mí me da un resultado de 3. Entonces, aproximadamente 3 y fracción. Entonces, venimos y agrupamos a los números en un rango de 3, del 60 al 62, del 63 al 65 y así sucesivamente. Entonces, esto me sirve a mí para ir agrupando a los estudiantes en los rangos que yo creé de acuerdo al número que me dio. Imaginémonos que tenemos esos 14 y solamente los voy a asociar en 3 rangos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tener las clases de 60 a 64, de 65 a 69 y así sucesivamente llegar a 74. Entonces, de esa manera, yo podría agruparlos en 3 distribuciones de frecuencia. ¿Hay alguna duda de esto? Sería distribución de frecuencia como la distancia que hay de uno a otro, algo así. La distribución de frecuencia es la cantidad de veces que un evento se repite. Ejemplo, la distribución de frecuencia que tiene para mí el 60, entre 60 y 62 va a ser de 5 alumnos, de 5 estudiantes. ¿Cuál es la distribución de frecuencia más alta en este? 42. 42, ¿Y va a corresponder a qué rango? de 66 a 68. Correcto. Entonces, de esa manera, yo voy a ir viendo cuáles son las distribuciones de frecuencia que más tengo dentro de estos rangos. Entonces, para eso me va a servir a mí estas tablas y poderlos ordenar de esta manera. Vamos al siguiente, que me dice a mí que adicional a esto existen otra clase de maneras que puedo ir ordenando estos datos que se llaman intervalos de clase y límites de clase. ¿Qué significa esto? Al símbolo que representa una clase, como 60 y 62, se le conoce como intervalo de clase. Entonces, para mí, un intervalo de clase es entre 60 y 62, así como de 63 a 65. Este es un intervalo de clase. ¿Por qué? Porque yo tengo un inferior y un superior de estos números. Entonces, tengo 2 datos que me hacen a mí crear una clase. Y todo lo que se encuentra dentro de esos 2 datos va a ser lo que yo estoy buscando. Entonces, a los números del extremo, 60 y 62, se le conoce como límite de clase. El número menor, 60, es el límite inferior de clase y el número 62 es el límite superior de clase. Los términos clase e intervalo de clase suelen usarse indistintamente, aunque el intervalo de clase en realidad es un símbolo para la clase. Ok. ¿Alguien me puede decir en esos ejemplos cuáles son los límites superiores y cuáles son los límites inferiores y cómo se van ordenando? Creo que sería la edad, ¿verdad? 60 y No, esas son 62. las estaturas. Ok, pongamos la edad. Somos 46 aproximadamente dentro de esta sesión. Bueno,
Realmente, dentro del aula virtual somos 46. Y si yo tengo que teníamos 22 de rango de clase y lo queremos dividir y lo queremos crear en rango de ¿cuánto quiero ver? En rangos de 3, ¿cómo lo haríamos? Me imagino que el inferior sería 10, 22, 19 y el superior sería 25. Sí, así iríamos. Sería 18. Recuerda que dijimos que la edad menor era 18 y el otro sería lo que aumente este valor. Y en este caso, en la mayoría de casos, en este tipo de estructuras, los organizamos en números enteros, pero también se pueden hacer en forma decimal. Ahí va a depender mucho de la forma en que lo estamos ordenando y de la cantidad de datos que tengamos, así como el rango que exista entre los datos. Porque si imaginan ustedes que tengamos 200 datos y el rango de movimiento sea 4, entonces significa que dentro de 4 números enteros existen 200 campos con números decimales. Entonces sí vamos a tener que ocupar números decimales en las distribuciones de frecuencia para poder generar las clases y así poder obtener los intervalos y los límites de cada una de ellas. ¿Preguntas de los intervalos y los límites? ¿Ha quedado claro? ¿O quieren que hagamos un ejemplo para que lo tengamos mucho más claro? Entendería, solo como para afirmar, sería la distribución de frecuencia, sería como el título, que en este caso es estatura, se dividía entre estaturas. Entonces en este caso Y nosotros los intervalos son en los rangos que se toma, por ejemplo, 60-62. Ese es un intervalo. Ese es un intervalo, exacto. 60 y 62 es el intervalo de clase. Ok. Solo quiero ver si a ustedes les... Vamos a ver si me deja crear esta pizarra. Ok. Si no lo pueden ver, de igual manera se los voy a Ok. Vamos a ver. Dejar de presentar y nos vamos a ir a ventana. Listo. Todos lo pueden ver y más de alguno ya se pudo haber conectado con esto. Ok, vamos a crear estos datos. Vamos a ir haciendo los intervalos para que vayamos entendiendo cómo van funcionando y así los podamos tener. Como me han enseñado, no vamos a preguntar las edades directamente, pero quien quiera decirlo me van diciendo edades al azar y lo voy a ir anotando. 25. 25, ¿alguien más? 15. 15, 21. 21, 19. 19, 18, ok, 30. 30, 45. 45, 26. 26, 22. 22. ¿Alguien más? Que me ayude para 34. 34, por lo menos para llegar a los 20.
Datos. 23. 23. 32. 32. 20. Perdón. 27. 27. Ahorita. 33. 27 y 33. Vamos ahorita. Ok, 27. Ahorita están viendo todo, ¿verdad? 33. ¿Alguien más? ¿Número más para que lleguemos al 21? 38. 38. Ok, tenemos 21 edades de las cuales nosotros vamos a poder ordenarlas y las podemos dar. Entonces, ¿qué es lo primero que hablábamos nosotros que vamos a tener? Ok, yo tengo datos en bruto, porque si ustedes se dan cuenta, esos datos no se encuentran ordenados. ¿Es correcto? Correcto. Ok, entonces yo tengo datos en bruto, los cuales lo primero que yo tengo que hacer es ordenarlos. Yo, si estoy utilizando un software, fácilmente puedo ordenarlos. En este caso me voy a ordenar de mayor a menor y a mí me dice que tengo 15 años la persona con menor edad y 45 años la persona con menor edad. Entonces, yo ya hice una ordenación de edades. Entonces, esto me dice a mí, calculemos el rango. ¿Y cómo calcularíamos el rango? La cantidad mayor menos la cantidad menor. Entonces vendría yo y tomaría la cantidad mayor menos la cantidad menor. Y mi rango de edades es de 30 años. Entonces yo tengo diferencia de 30 años en todo lo que es la sesión que estamos teniendo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy teniendo con este valor que le vamos a conocer como rango? Vamos a poder ayudarnos para calcular lo que es las diferencias. Entonces, nos venimos aquí y decimos, ok, tengo 30 de rango y tengo 21 datos. ¿Qué podemos hacer? Ok, ordenémoslo en una distribución de frecuencia. ¿Cómo lo podríamos ordenar en distribución de frecuencia? Podría ser, y podría decirle sencillamente, calculémoslo hagamos 7 distribuciones. Y si hacemos 7 distribuciones, lo que yo tendría que hacer es la cantidad de datos que tengo. La cantidad de edad, gracias. Perdón, ya uno llega a los 40, ya tiene ese lapso de que se le olvida de lo que va a decir. Entonces, tenemos que son 21 y queremos dividirlos en 7 rangos de distribución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es sencillamente tomar 21 entre 7 y me van a quedar 3. ¿Qué significa 3? ¿Qué es esto? ¿Qué era? Los intervalos. Intervalo de clase. Entonces yo tengo mi intervalo de clase que me va a decir a mí que es que es de 3. Entonces pongo de 15 a 18, de 19 a 21, de 22 a 25, de 26 a 29, de 30 a 33. 33, no, de 30 a 32, de 33 a 35, sí, así sería. 34. 34. Entonces se ha equivocado desde arriba. Yo me equivoqué, perdón, puchica. Aquí era el rango, perdón. Aquí era el rango. Exacto. Entonces, ese es el rango. Lo vamos a sacar en 5, perdón, eran 6. Mil disculpas. Aquí está. De 15 a 20. De 21 a
20, a ver, 26, perdón, 27A, 32, 33 a cuánto? 38, de 39A. A 44. 45. A 44, ok. Y de 45 en adelante. De 45 sería. A Hasta 50. Exacto, ok. Entonces vengo yo y les digo, ok, ¿cuántas personas tengo en el rango de 15? En el rango de 15, perdón, y aquí yo me he equivocado. No, estamos bien. Perdón, ¿cuántos tengo en el primer rango? De 15 a 20. 8. 8, ok. Entonces vamos a colocar 8 personas. Ok, 8 personas. En la siguiente, de 21 a 26, tenemos 5 personas. En la siguiente, de 27 a 32, tenemos 4 personas. ¿Cuánto? 3 creo que son. Quiero ver, 27. 3 personas. 3 personas. 3 personas. 3 personas. Y en la siguiente, de 33 a 38, 5. 3 personas. 3 personas. 3 personas. El siguiente, 2 personas. sería 1 persona. Y la última sería 1 persona. Recordemos que tenemos 6 intervalos de clase. ¿Quedamos claros cómo hicimos los intervalos de clase? Sí, claro. Ok, entonces yo ya creé mi intervalo de clase y entre mis intervalos de clase yo lo que tengo es mi inferior y el superior. Ok, y tengo la cantidad de veces que estos datos se van repitiendo. ¿Hay alguna duda sobre con este ejemplo, ya que lo hemos hecho un poco más dinámico a lo que estábamos viendo? Yo. Dígame. Lo que sucede es que no puedo ver porque si no se me crea ruido en la sesión. Dígame. Ahí hablaba de 6 intervalos de 5 distribuciones, ¿verdad? Entonces tenemos de 15 a 20. ¿Por qué de 21 a 26 si son de 5 intervalos? De 5 distribuciones. La distribución. Ahí sí. Ahí está bien. Pero 21 se cuenta, entonces de 21 a 26 son 6, incluyendo ambos números. Y que son 6 intervalos de clase en la distribución. Entonces, eso tendría que darnos la cantidad correspondiente. Por ejemplo, yo lo que estoy sacando aquí es la distribución en intervalos. Y tengo que son 6 del rango de 30, y hemos sacado 6. Ajá, son 6, claro, pero dice que son de 5 distribuciones. El primero está bien porque de 15 a 20 son 5 distribuciones. Vamos a ver. El segundo es de 21, debería ser a 25, incluyendo 21 e incluyendo 25, o no, o estoy equivocado. De 15 a 20 son 6. Es que el compañero ha confundido las distribuciones con el intervalo de clases. Las distribuciones sí son 5, pero el intervalo son 6. De 15 a 20 hay 6.
Ajá, pero entonces hay más las distribuciones son el rango que está de 15 a 20. Esa es la distribución. Sí, porque No, ese es el intervalo de clase. Sí. Nosotros estamos tomando lo que es estamos tomando el intervalo de clase de 6, del valor de 6 dígitos en la distribución. Y estábamos poniendo que era la distribución eran 5, que en la distribución de cada uno de ellos íbamos a poner 5. Entonces el intervalo va a ser la cantidad de veces que va a ir aumentando en el intervalo de clase. Entonces el intervalo de clase es de 6. ¿Qué quiere decir eso? Que de 15 a 20 hay 6. Ingeniero, pero sí, sí, creo que hay un error. No sé, ¿verdad? Pero las distribuciones tendrían que ser 5. Por ejemplo, tendría que llegar hasta 39 a 45, ¿no? Y nos pasamos según el rango, ¿verdad? En la De 45 a 5. No tendrían que ser 5. En la distribución sí tenemos 5 en el intervalo, en la distribución. 20 menos 15, 5. Superior menos inferior. Pero entonces no se estaría tomando en cuenta un número, porque si contamos incluyendo el 15 hasta el 20 son 6 números. O sea, 6. Sí, es que es la amplitud, el número 5 es la amplitud que nosotros tenemos dentro de lo Sí. mismo. Sería lo contrario a lo que estaba pensando. Sí, entonces lo lo que entendí. sucede es que 20 entre 15 sí da 5, que va a ser la distribución que nosotros vamos a ir teniendo en el intervalo. Y los tenemos 6 intervalos son 6, de clase. correcto. Exacto. Ajá. Gracias. Sí, ahí hubo un error al momento de hacerlo y no lo habíamos colocado directamente dentro de esto. Entonces, de igual manera, más adelante vamos a hacer otro ejemplo y lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir explicando. Okay. Entonces, ¿cuáles son las fronteras de las clases? Entonces, si las estaturas se registran a la pulgada más cercana, el intervalo de 60 a 62 comprende teóricamente todas las mediciones entre 59.5 hasta 62.5 pulgadas. Y estos números se miden brevemente mediante los números exactos. O sea, cuando nosotros estamos haciendo mediciones exactas, son las fronteras de clases o los intervalos de clases reales. El número menor es 59.5 y el número mayor es 62.5. Entonces, conociendo nuestras fronteras de clases, vamos a hablar del tamaño o la amplitud de la clase. ¿Qué era la amplitud de la clase? Donde nosotros estábamos haciendo la frecuencia. Y el tamaño o amplitud de un intervalo de clase es la diferencia entre su frontera superior o frontera e inferior, que eran estos 5 valores que nosotros le estábamos dando. La diferencia entre 20 a 15 es de 5, que es la cantidad de datos que estábamos colocando para conseguir nosotros lo que era el intervalo de distribución de la clase. Entonces, si una distribución de frecuencia, todos los intervalos de clase tienen una misma amplitud y esta amplitud común se denomina como C. Entonces, a partir de ahora, C vamos a utilizarlo como, vamos a denominar las clases. En este caso, C es igual a la diferencia entre dos límites inferiores de clases sucesivas o entre dos límites superiores de clases sucesivas. Entonces, veámoslo de esta manera. ¿Se recuerdan el ejemplo que estábamos viendo de las tallas, de las estaturas? Entonces, la marca de clase, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo y se obtiene sumando los límites de clase inferior y superior y dividiéndolos entre 2. Y la marca de clase es el intervalo que nos da entre 60 menos 62, es 60 más 62 entre 2 es igual a 61. Entonces, si nosotros queremos colocar la marca de clase dentro de
En nuestro otro ejemplo que estamos teniendo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener la sumatoria de estos dos valores. La sumatoria de estos dos valores entre 2. Y nuestra marca de clase nos va a decir que nuestro punto medio de cada una de estas clases va a ser este valor: 17.5 años, 23.5 años, 29.5 años y así sucesivamente. Así como en el ejemplo que tenemos de las estaturas, tenemos que entre el valor de 60 y 62, nuestra marca de clase es 61. A la marca de clase también se le puede conocer como punto medio de la clase, que es la parte que es la mitad de nuestra clase. Para los análisis matemáticos posteriores, se supone que todas las observaciones que pertenecen a un intervalo de clase dado coinciden con la marca de clase. Así se considera que todas las estaturas entre el intervalo de 60 a 62 pulgadas son 61 pulgadas. ¿Alguien me puede explicar qué significa este último punto dentro de lo que es la marca de clase? ¿O a qué se refiere ese enunciado? ¿O qué quiere decir ese enunciado? Veamos. Quiero ver quién está levantando la mano. Ok, Ricardo, dígame. Bueno, yo estaba analizando ahí que se va a entender de que el punto medio va a ser, o la marca de clase va a ser el que se va a considerar como una estatura estándar, aunque en el intervalo hayan medidas de 60 y 62, se va a entender de que 61 son todas las estaturas que hay en ese intervalo. Así es. Entonces, ejemplo, 61 va a ser como la medida estándar para las personas que se encuentran dentro de esa estatura. Entonces, a eso es como nosotros lo vamos a ir conociendo, la marca de la clase. Y si nos vamos a nuestro ejemplo, ¿qué quiere decir? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la marca de clase que contiene 5 personas? ¿Y cuál es la estatura? ¿Y cuál es la edad? Perdón, la edad. Sería la de 23.5. La de 23.5, porque contiene 5 personas que están en ese rango y la marca de clase en ese caso sería de 23.5. Entonces, todas estas personas que tenemos aquí, estaríamos hablando, aunque ya tengan 21 años, que para nuestro modelo matemático estadístico lo vamos a estar tomando que a todas ellas las consideraríamos que tienen 23.5 años. ¿Por qué? Porque es la parte media de nuestro análisis, de nuestro intervalo de clase. Sería como sacar un promedio de... Sería como el promedio de nuestros dos intervalos, del intervalo superior y del intervalo inferior. Ok. ¿Alguna duda de eso? No, Lick. No, vamos. Ninguna. Ok. Aquí, de verdad, no tengan pena, no tengan temor, pregunten cualquier cosa, lo vamos resolviendo en el camino para dejar todo esto entendido, ¿ok? Entonces,
Vamos a hablar de las reglas generales para formar una distribución de frecuencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir viendo? Bueno, en el conjunto de datos brutos se determina el número mayor y el número menor y vamos a encontrar el rango. Y el rango se divide en una cantidad adecuada de intervalos de una misma amplitud. Si esto no es posible, se usan intervalos de clase diferentes amplitudes o intervalos de clases abiertos. La cantidad de intervalos suele ser de 5 a 20 dependiendo de los datos que nosotros estemos analizando. Entonces eso hay que tener en cuenta. Primero vamos a sacar lo que es el rango, luego de eso vamos a dividirlo y vamos a ir viendo cuánto vamos a ir sacando en cada uno de los datos. Esto tiende a disminuir el llamado error de agrupamiento en los análisis matemáticos subsiguientes. En cambio, las fronteras de clase no deben coincidir con datos observados. ¿Qué quiere decir eso? Que las fronteras de las clases debemos de evitar que coincidan mucho con datos que estamos observando o que estamos analizando, porque nos puede generar errores dentro de nuestros análisis. Entonces, es preferible que no se utilicen. Se debe determinar también la cantidad de observaciones que caen dentro de cada intervalo de clase. Es decir, se encuentra la frecuencia de clase. La mejor manera de hacer esto es utilizando una hoja de conteo. En este caso, nosotros que estamos utilizando un Excel, pero una hoja de conteo es igual. O sea, colocamos los datos, colocan los datos y van contando cuántos se van repitiendo cada uno de ellos. Ok. Entonces, nosotros ya hablamos de cómo lo vamos a ir organizando y cómo vamos a ir analizando todos estos datos. Pero vienen y me dicen, ok, ¿qué es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es crear histogramas y polígonos de frecuencia. ¿Y a qué se refieren con esto? Los histogramas y polígonos de frecuencia son representaciones gráficas, lo que nosotros comúnmente conocemos como gráficas. Un histograma o histograma de frecuencia consiste en un conjunto de rectángulos que tiene una base sobre un eje horizontal X y con sus centros coincidiendo las marcas de clase longitudinales iguales a su amplio intervalo de clase y áreas proporcionales de la frecuencia de la clase. ¿Qué quiere decir? Que en el eje de la Y vamos a tener la frecuencia de clases de cada uno de estos valores que hemos colocado en X. La siguiente, un polígono de frecuencia, es una gráfica de línea que presenta frecuencias de clases graficadas. Contra las marcas de clase se pueden obtener conectando los puntos medios de las partes superiores de los rectángulos de los histogramas. Entonces, para darle sentido a lo que estábamos hablando, esa sería nuestra estructura para nuestro ejemplo de las estaturas de los alumnos. Entonces yo voy a tener esta frecuencia que se está repitiendo. Y si nosotros vemos el cuadro que se presentaba al inicio, nosotros vamos a estar viendo esta información, en la cual me dicen a mí que yo tengo en el primer punto de 60 a 62, tengo 5 repeticiones. De 63 a 65, 18, de 66 a 68, 42, entre 69 y 71 tengo 27 y entre 72 y 74 tengo 8. Ok, ¿qué represento yo al centro de las X? En el ángulo de las X represento mi punto medio de... ¿Mi punto medio de qué era? De la clase. Mi punto medio de la clase. Entonces, yo estoy tomando en cuenta que entre 61 pulgadas están 5 personas. Entre 64 voy a tener 18 personas y así sucesivamente. Recordemos que los datos estadísticos realmente sirven para agrupar y para ordenar todo esto. No son datos específicos en los cuales yo tengo que ir colocando la información de una manera bien micro, si no se presentan valores bien macros en relación a la presentación que se haría en otros medios. Entonces, esas son nuestras frecuencias. ¿Qué sucedería si yo vengo y vamos a graficar esto?
Vamos a ver. Formato. Ok. Vamos a tomarlo. Insertar y perdón, quiero. Ok, entonces vamos a representar esta gráfica de la siguiente manera en un cuadro de polígonos. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. La marca de clases. Seleccionar datos, perdón, no lo encontraba. Ok. Aquí vamos a tener la marca de clase. Ok. No me está dando. Ya lo voy a hacer en lo que hacemos el otro ejercicio. Les voy a graficar esto. Ok. Entonces, de esta manera me está dando lo que es la frecuencia. Ok. Las distribuciones de frecuencia relativas de una clase es la frecuencia de la clase dividida entre la suma de frecuencias de todas las clases y generalmente se expresa como porcentaje. Por ejemplo, para la tabla que teníamos de las estaturas, la frecuencia relativa de 66 a 68 es de 42 personas que tienen esa estatura entre 100, que nos da un valor del 42%. Entonces, de esa manera yo puedo sacar distribuciones de frecuencias relativas, que son representadas de manera porcentual. Las representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencia relativas se obtienen a partir de los histogramas o polígonos de frecuencia, cambiando únicamente en la escala vertical las frecuencias por las frecuencias relativas y conservando la gráfica exactamente igual. Entonces, tenemos también distribuciones acumuladas y ojivas. A la suma de las frecuencias menores que la frontera superior de un intervalo de clase dado se llama frecuencia acumulada hasta ese intervalo de clase. Inclusive, por ejemplo, la frecuencia acumulada hasta el intervalo entre 66 y 68 es de, lo que tenemos que hacer ahí es sumar el valor de 5 más 18 más 42, lo que significa que 65 estudiantes tienen una estatura menor al 68.5. ¿Dónde lo vamos a obtener? De esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero sacar cuáles son los valores dentro de las ojivas y cuáles son las personas que contienen el porcentaje medio. Entonces yo voy a sumar 15. ¿Se recuerdan que lo vimos que estuvimos haciendo este ejercicio la semana pasada? 5 más 18 más 42 y yo tengo que el 65% de los alumnos se encuentran en las primeras 3 clases de mi ejemplo. Entonces, para eso me sirve a mí lo que son las distribuciones de ojivas. Entonces, ahí yo voy a ir sumando lo que son cada uno de los intervalos de las clases para ir poniendo los valores. Entonces, ¿cómo lo voy a graficar? Lo vamos a graficar de esta manera, con sus frecuencias. Entonces, y la distribución de frecuencia acumulada es la frecuencia acumulada relativa, frecuencia acumulada porcentual, es la
frecuencia acumulada dividida entre la suma de todas las frecuencias. Ejemplo, la frecuencia acumulada relativa de las estaturas menores de 68.5 es 65 entre 100, que nos da al 65%, lo que significa que el 65% de los estudiantes tiene una menor estatura que esa. Entonces, ¿cuáles son las curvas de frecuencia? Las curvas de frecuencia suelen considerarse que los datos recolectados pertenecen a una muestra obtenida de una población grande. Como de esta población se pueden obtener muchas observaciones, teóricamente es posible, si son datos continuos, elegir intervalos de clase muy pequeños y a pesar de eso tener un número adecuado de observaciones que caigan dentro de esas clases. Por lo tanto, y de esta manera, cuando se tienen poblaciones grandes, pueden esperarse que los polígonos de frecuencia o los polígonos de frecuencia relativas correspondientes a estas poblaciones estén formados por una gran cantidad de pequeños segmentos de recta, de manera que sus formas se aproximen a las de curvas, a las cuales se le llame curvas de frecuencia o curvas de frecuencia relativas respectivamente. Entonces, ¿cómo lo voy a representar o cómo voy a ver eso? Entonces, cuando yo tengo una gran cantidad de datos y estoy viendo información, datos muy, muy extensos, yo puedo llegar a tener que se me presenten curvas dentro de mis gráficas. Por lo tanto, voy a tener de este tipo de curvas de frecuencia simétricas o en forma de campana, donde la mayor cantidad de datos se centra en el centro de mi eje de las X. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mayoría del rango, de los rangos intermedios de los valores es donde yo voy a tener la mayor cantidad de repeticiones. Tengo unas que van a ser sesgadas a la izquierda, otras van a ser sesgadas a la derecha. ¿Qué quiere decir a la izquierda? Que la mayor cantidad de población va a estar al lado derecho y las sesgadas a la derecha van a estar la mayor cantidad en los primeros rangos o en los primeros intervalos de clase. Y los uniformes que van a ser en línea recta. ¿Hay alguna pregunta sobre estos tipos de frecuencias, sobre estas curvas? ¿Preguntas? Sí, solo para aclarar, dijo que la sesgada a la derecha se refiere a las que van a ser los primeros grados de la clase, ¿verdad? Entonces, la sesgada a la izquierda ya serían los últimos. Exacto. Bueno. Ok, ahorita, solo permítanme. Ok, entonces, sesgada a la izquierda significa que la mayor cantidad de datos va a estar a la derecha. ¿Por qué? Sesgada es una palabra que nos dice a nosotros que está más inclinada hacia el lado izquierdo. O sea, tiene mayor cantidad tiene menor cantidad del lado izquierdo y por eso está sesgada al lado izquierdo. Y sesgada a la derecha es lo contrario. La menor cantidad de valores va a estar del lado derecho. ¿Entendimos eso? Sí, se entiende. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Espérame. Quiero ver. Solo permítanme. Ok, aquí tengo un ejemplo. Yo dispongo de los siguientes números en una organización. Necesito ordenarlos y necesito determinar el rango de estos números. ¿Me ayudan con eso, por favor? Y ese es un ejemplo que les voy a ir colocando.
El rango sería 51, ¿no? Sí. Perdón, terminémoslo y lo vamos a discutir con los compañeros. Ok. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Quién me dice el primero en la ordenación? ¿Cómo le vamos a dejar? Tendría que ser 6. Ah, ¿y el último número? 57. Ok, ¿y el rango que vamos a tener de esos números? 51. 51. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos. Tenemos la ordenación, cómo lo vamos a ordenar, cuáles van a ser los mayores y cuáles van a ser los menores, y de acuerdo a cómo lo queramos tener. Y el número de rango es de 51. Ok, este ejemplo nos dice a nosotros que en la siguiente tabla se presentan las calificaciones finales que se obtuvieron en matemática en 80 alumnos de una universidad. Ok, entonces, a mí me está diciendo que vamos a sacar este valor y quizás por cuestiones de tiempo, sí tenemos tiempo todavía, lo podemos empezar a resolver. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros con esto? Identificar el Ordenarlo. menor. Identificar el menor. ¿Quién podría identificar el menor de estos dígitos? Sería 61. Sería 61. 60 creo que. 60, ajá, exacto. ¿Alguien más? 53, Ah, no, 50, está 59. 59, 53, 53. Ok, 53. Ok, entonces, ¿cuál sería el número mayor? 97. 97. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí nosotros para obtener el rango? 97 menos 53. Ok, entonces, clasificación más alta.
97. 97. 97, ok. ¿Y la clasificación más baja? 53. 53. 53, ok. ¿Cuál es el rango? 44. 44. 44. Solo permítame. Solo permítanme un minutito. Ok, permítanme. Ok, entonces ya tenemos ese valor y nos decía a nosotros que teníamos que encontrar, ¿qué más menciona ahí que tenemos que encontrar? El rango ya lo tenemos y las clasificaciones de los 5 mejores estudiantes. ¿Cuáles serán las clasificaciones de los 5 mejores estudiantes? Le dijimos que uno era 97, el otro un 96 por ahí. 93, creo. 93. Ok. Por ahora del tiempo, quiero ver. Vamos a compartir esto. Y nos pasamos a la pantalla completa. Ahora sí. Ok, entonces, las 5 mejores notas serían 97, 96, 95, 95 y 94. Con esto ya estoy teniendo las 5 mejores calificaciones de los alumnos. Lo otro que me dice es que yo tengo que tener cuáles son las 5 peores notas de los estudiantes. Entonces, las 5 peores notas serían 53, 57, 59, 60 y 60. Entonces, esas serían las 5 peores notas de los estudiantes. Luego de eso, nos dice que la calificación del alumno que tiene el 10º lugar entre las mejores calificaciones, ¿cuál sería? ¿Cómo lo harían ustedes? Darlo de mayor a menor y sacar los 10 primeros. Los 10 primeros. Entonces, ¿cuál sería la nota del 10º estudiante, del mejor 10º estudiante? 88. Ok, es correcto. Entonces, yo ya tengo la calificación del 10º lugar entre las mejores calificaciones. Y el número de estudiantes que obtuvieron 75 o más, ¿cómo lo podríamos obtener? Lo podríamos obtener. En este caso, lo podríamos hacer sumándolo. En este caso, realmente lo tendríamos que hacer por distribución. Lo vamos a hacer más adelante por distribución, pero aquí tendríamos 44 personas. Y que obtuvieron 85 o menos, 66 personas.
Esos ejemplos se los voy a dejar. Todavía tengo pendiente unas explicaciones que no he podido crear los videos para irles explicando cómo vamos a ir haciendo los ejercicios. Y el porcentaje de estudiantes que obtuvieron calificaciones mayores a 65, pero no mayores a 85, ¿cómo lo calcularían? Con 85 menos 65. ¿Perdón? ¿Cómo 85 hacia? Menos 65 sería. Uh-huh. Tendría que dar el rango y eso tendría que ser un valor. Perdón, que no se le escucha mucho. Eso multiplicarlo por el 100%, dividirlo en el número total y multiplicarlo. Okay. Entonces, lo que tendríamos entre 85 y 65. Pero aquí hay algo muy importante y siempre ojos cuando leamos los enunciados. Dice que el porcentaje de los estudiantes que obtuvieron mayores a 65, pero no mayores a 85. Entonces, no tiene que ser mayor a 85. Entonces, tendríamos que tomar del 84 hacia el 65. Serían 49 de nota. Eso lo tendría que dividir. Ese 49, ¿entre cuánto lo tendría que dividir para que me dé el porcentaje? Entre el 100% de los estudiantes. ¿Entre? El 100% de los estudiantes. El 100% de los estudiantes. ¿Y cuánto es el 100% de los estudiantes en este caso? La cantidad de estudiantes. Exacto, que serían 80 estudiantes. Entonces, para calcular eso, yo lo que tendría que hacer era 49 entre 80. Y me está diciendo que el 61.25% de los estudiantes está entre ese rango de notas. Y las calificaciones que no aparecen en esta tabla. Ok, lo vemos ya resuelto. Se lo presento más adelante porque no lo puse. Y les explico. Díganme. Ok, permítanme. ¿Quién me estaba consultando algo? Ok, nadie. ¿Alguien tiene dudas o comentarios hasta acá? Ok. Para los que vinieron tarde, se les menciono, ya no es necesario que escriban su número de carnet ni su nombre completo, ya es el sistema que tiene la universidad, es automático y me dice la cantidad de tiempo que estuvieron dentro de la sesión, dentro de cada una de las clases. Entonces ya automáticamente me está generando la asistencia y el porcentaje de tiempo que estuvieron asistentes dentro de la reunión. Ok, entonces solamente termino, les explico y les hago una pregunta. Si estábamos hablando de cegada a la izquierda y cegada a la derecha, en este libro de Excel, me pueden decir hacia dónde está cegada esta gráfica del ejemplo que creamos y desarrollamos nosotros de las edades de nuestra sesión de trabajo. A la derecha sería. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. ¿Cegada a la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha, porque la mayor... A la derecha es cuando está el inicio, ¿verdad? Exacto. No, a la derecha es cuando la mayor cantidad de datos los tenemos al inicio. En este caso, la mayor cantidad de datos están al inicio y al final ya están la menor cantidad de datos. Ok. Si gustan, les dejo este otro ejercicio en la plataforma de la aula virtual. ¿Tienen alguna duda o consulta ahorita? Sí, solo con la clase extra que mencionó no queda muy clara cuándo es que lo iba a realizar. Bueno, perdón, a qué hora lo iba a realizar.
Ok, solamente me dejan consultar con la universidad si yo puedo dar clases sábado a esa hora, porque no sé si es posible. Si dejen, permítanme un minuto y ya les digo, permítanme. Hola, perdón, ya hablé con alguien en la universidad. Ok, me dicen que se tiene que hacer por medio de una encuesta y el horario que la mayoría decida del día sábado ese es el que tenemos que respetar y los demás nos vamos a acomodar. Entonces, yo les voy a proponer 3 horarios, ustedes me dicen, y si es de 6:30 a 8 de la noche, de igual manera lo hacemos sin ningún problema. Yo me acomodo a lo que mejor les convenga a ustedes, ¿ok? Sí, muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias. Y de verdad vamos a tratar de acomodarnos a lo que a ustedes les salga mejor. Pues, la idea aquí es que nosotros podamos seguir aprendiendo dentro de la materia. Ok. ¿Dudas o consultas? Yo tengo una, ingeniero. Dígame. Fíjese que estoy notando que usted utiliza Excel para hacer todos los ejemplos y todo lo de la clase, ¿verdad? Pero en el laboratorio nos hacen ocupar un programa. Ok. Yo lo tomo por la facilidad de hacer más rápido el ejercicio, porque realmente parte de cómo se daba esta materia era de que ustedes agarraran el papel y el lápiz y empezaran a tachar cada uno de los datos. Era la hoja de conteo que les mencioné, se los mencioné cuando estábamos hablando de la distribución de frecuencias, de que se hacía con una hoja de conteos. Entonces, por esa es la razón que yo ocupo el Excel para hacerlo más ágil, no es porque sea lo que se tiene que utilizar para opciones estadísticas, aunque realmente se puede utilizar sin ningún problema. Pero dentro de la cátedra, dentro de los laboratorios va a estar el sistema que la universidad ha dispuesto, que se llama SPSS, creo que es el que van a recibir ustedes, si no mal me equivoco. Sí, Johan. Buenas, yo en mi caso hace poco me integré a lo que es este grupo. Yo realmente estoy muy atrasado en ese aspecto. Y tenía una pregunta, ¿hay discusiones? Nosotros vamos a levantar un foro para empezar con las discusiones. Esta es nuestra tercera sesión, Johan. Las primeras 2 ya están grabadas y están en YouTube y se las he enviado en la plataforma, las pueden buscar. En anuncios, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces en ese aspecto me voy a poner al día. Ok, Gracias. está bien, ya sabe. ¿Alguien más?
Sí, Gilberto. Buenas noches, Inge. Con la cuestión de las tareas, ahorita, ¿cómo estamos ahí? Solo había una tarea pendiente que era la que tenían que entregarme el lunes pasado y les di chance que me lo entregaran hasta ahora. Por los que no habían inscrito o inscribieron tarde. Ok, excelente. Ahorita es solamente una, ¿verdad? Una, sí, ya les voy a poner la otra, no se preocupen. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, Baltasar. Con respecto a la tarea, era el glosario que había dejado de 25 palabras, ¿no? Exacto. Ah, bueno, está bien, gracias. Ok, bueno. ¿Alguien más que tenga dudas o comentarios o dejamos hasta aquí la clase? Quiero ver. En mi caso, quiero ver. Ahora, o sea que yo hasta ahora tengo para poderlo entregar el glosario. Sí, escríbeme un correo. Una pregunta, ¿usted está ya dentro del grupo de WhatsApp? No, como le digo, hace poco me integré. Va, ya, si alguno de los compañeros le puede pasar el link o... Permítame. Para poder... O lo puedo poner ahorita, mi nombre ahí, mi número ahí. Ahorita se los paso para los que no están dentro de la... Que hay que hablar, que ahora es mucho más rápido contactar a alguien por medio de WhatsApp que de otra manera. Vamos a ver. Ok, ahí está. Ya les llegó en el chat ahorita. Ok, ahí está. Ok, ¿alguien más? Si no, quedamos hasta acá. ¿Alguna otra pregunta? Nori, feliz tarde, cuídese. Gracias, Ricardo. Cuídense. Estamos. Gracias por la clase, pase buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Cuídense. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Saludos. Buenas noches. Descansen, muchachos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.